dulce te he buscado. Límpiame al guardar tu palabra. Cuánto amo tu Torah, en ella siempre medito. Dulce es a mi palabra, más que la miel a mi boca. Para siempre, oh Adonai, tu palabra en el cielo está. Y en carne se transformó. Es Yeshua y vive en mí. Torah Tehahati, Torah Tehahati. Estuvo bien fuerte la porción bíblica de esta semana, fuertísima, fuertísima. Yo no sé cómo la vivió usted. A mí me pegó duro y nos deja mucha enseñanza, mucha, hermano. Sí, ¿verdad? Ahorita vamos a analizar un poquito acerca de la historia, pero vamos a ir primero por el principio. ¿Qué le parece? Acompáñeme, por favor. La autoridad del reino. ¿Cómo debiera ser la autoridad del reino, amado? ¿Cómo debiera de ser? Porque la autoridad del reino es una autoridad delegada. No es una autoridad que fluya ni que nazca en el siervo o en el pastor o en el líder o en el guía. No es algo que simplemente se da y ¡pum! Ahí está ya. Y no es así. No es así. La autoridad delegada es otorgada desde los cielos por la mano de Adonai. Ajá. Podrá haber algunas cosas que se le parezcan, pero la autoridad delegada es espiritual. ¿Sí? Y en el reino debe de haber autoridad, ¿o no? Claro que sí, porque si no seríamos como anárquicos, ¿no? No nos someteríamos a nada ni a nadie y andaríamos haciendo lo que bien nos parece. Resulta que en algún libro, si mal no recuerdo, en Jueces, dice que la generación de Yehoshua y de los ancianos del pueblo que conocieron a Yehoshua murió. Y resulta que llegaron a una condición en la que ya no había autoridad sobre Israel. Y bajo esas características, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Imagínese esta condición en el pueblo de completa falta de autoridad, en donde cada quien hace lo que bien le parece. ¿Cómo se imagina usted un pueblo, un municipio en donde cada quien hiciera lo que bien le pareciera? ¿Cómo se lo imagina? Un caos total, un caos completo. Si nosotros hablamos acerca de la ley, por ejemplo, si hubiera un pueblo en donde no hubiera ley y legalidad o justicia, no, ese pueblo sería un desastre. Un desastre. Hablábamos hace tiempo sobre la Torá, hablábamos sobre la autoridad que la Torá representa para el pueblo, para el reino, ¿no? Si nosotros viéramos la condición de un pueblo donde hay muchos carros y les quitáramos la ley de tránsito, esto sería un relajo. Yo me acuerdo de una historia que contaba un hermano que decía que cuando en sus orígenes se creó el automóvil, ahí los primeros automóviles, las carcachitas esas bolonchitas así muy chistoretas, que se prendían así con crán,
Pues dice que en cierta ciudad de Estados Unidos había solamente 2 autos. Y era ya un pueblito bastante grandecito, pero en ese pueblito ya era sabido que solo había 2 autos. Pues, ¿qué crees? Ese mismo año que se inauguraron la entrega de esos 2 autos, ese mismo año esos 2 autos chocaron. ¿Cómo? ¿Cómo que chocaron? Pues que eran 2 en un pueblecito grandecito. ¿Cómo que chocaron, no? Por la ausencia de leyes de tránsito, por la ausencia de a una autoridad que regulara ese tránsito que pudiera haber allí. Pero eran 2 carros y chocaron. Entonces esto es algo asombroso que nos habla acerca de lo importante que es la autoridad delegada en el reino de los cielos. Porque cuando nosotros salimos de cierta estructura, incluso poder llamarla nicolaíta, cierta estructura de jerarquías en el campamento anterior o en cualquier otro, salimos de allí y pensamos que ahora sí, la libertad absoluta, y ya no tengo que someterme a nada en lo absoluto, a nadie, porque ya todos somos iguales en el nuevo entendimiento de la raíz bíblica, ¿verdad? Pues nos damos de topes porque en realidad ahora sí entendemos qué es la autoridad. Ahora sí la entendemos y ahora sí vamos a estar sometidos correctamente a la autoridad delegada de Adonai. Y esto es diferente en todos sentidos. Es diferente. Porque ya no vemos jerarquías, ahora vemos la diferenciación de los hermanos que nos congregamos solamente en la diferenciación de las funciones, de la funcionalidad, ¿verdad? Y de que nos sometemos unos a otros, o por lo menos así debiera ser. Nos sometemos unos a otros en los órdenes funcionales que cada quien tiene. Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos un campamento, creo que esto ya lo había comentado en alguna ocasión, lo voy a volver a comentar. Tuvimos un campamento en La Marquesa, hace pues relativamente poco, 2 años tal vez, que fuimos allá a Sucot, a la celebración de las cabañas. Y ordenaron las casas de campaña de tal manera que hubiera corredores o calles intermedias y se dio la indicación de que no podían brincarse entre cabañas, sino que había que rodear por las esquinas de la calle hasta el fondo y dar la vuelta. No podías brincarte, era muy fácil, quizás si tuvieras pues una casita de 1.5 metros, 2 metros, pues brincarte por allí, ¿no? Pues ¿cuál es el problema? Pues yo me brinco por aquí, pero se dio la indicación. Entonces resulta que ahí tienen ustedes que andaba yo pasando por ahí y se me ocurrió brincarme la regla. Yo dije, pues me paso rápido, pues ¿qué tiene, no? Bueno, no, ni lo pensé, simplemente me pasé. Y entonces, pum, le doy el brinco. ¿Y quién creen que estaba del otro lado? Una niñita como de 6 años, hermano. Como de 6 añitos, así, con su trajecito de scout, así bien hermosa, bien del Torah Scout, bien hermosa la niña. Y voltea y me ve y me dice, hermano, ya les habíamos dicho que por ahí no se pasara. Ahí le encargo, hermano. Trágame tierra. Y yo dije, santa cachucha, pues sí, tiene toda la razón. ¿Y sabe qué hice? No me volví a pasar por ahí, por ningún lado. Yo ya a partir de ahí respeté la instrucción. Pero, ¿cómo me sometí yo a esa pequeñita? Porque en su función, ella era autoridad sobre mí, ¿me doy a entender? En su función, ella estaba siendo autoridad para mí. Y malo sería que yo dijera, pues, ¿quién le va a hacer caso a una niñita de 6 años, no? Yo soy más grande, yo soy más adulto, yo represento más autoridad que ella. Pues malo. Porque en un sentido es correcto mi apreciación entre comillas, pero ella tiene, en ese momento, ella tiene la autoridad sobre mí. Entonces, bendito el Padre que me guió a hacer lo correcto, porque pude haber hecho lo contrario, pero no, ay, bendito el Señor. Porque ahorita estaría contando una cosa bien diferente con vergüenza. Entonces, así pasa. En el reino de los cielos ahora cambia la funcionalidad de la autoridad
Es una autoridad delegada en base a la función de cada quien y debemos de entenderlo porque somos muy dados a brincarnos las autoridades. Brincarnos las autoridades. En el momento que nosotros advertimos que tal vez nuestro corazón está diciendo, ay, yo puedo hacerlo mejor que este. Yo puedo. Las alarmas, porque probablemente está creciendo en tu corazón un pedazo de orgullo que puede llevarte a la rebeldía, a la rebelión, y ya lo estudiamos en esta semana, nos pegó duro la porción bíblica donde aprendimos sobre lo que le pasó a Coré, a Tatán y a Abiram, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de no entender mal esta cosa, esto que es la autoridad delegada, ¿verdad? ¿Cómo es la autoridad delegada? Y debemos entender esto, porque los que están como líderes de nuestro pueblo, de nuestro reino, a veces parece que toman decisiones unilaterales, ¿sí? No nos piden nuestro consejo, no nos piden a veces nuestra opinión, y a veces que eso como que lastima el ego, ¿no? O daña o lastima un probable orgullo que pueda haber ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué está tomando estas decisiones? Quizá hubiera quedado mejor de esta manera o fuera mejor, más funcional de esta otra. Y de repente toman sus decisiones y pues uno puede levantar la mano de manera inconforme, ¿no? Y decir, no, es que esto así, pero ¿sabes qué? No es que ellos estén siendo inflexibles y no es que ellos estén comportándose autoritarios, es su responsabilidad el guiar y el dirigir, ¿sí? ¿Quieres participar? Si participas, entonces vas a tener también responsabilidad delante del Padre. Entonces debemos tener cuidado en las cosas que nosotros queremos levantar la mano y hacernos de esa función. Porque tal vez el Eterno nos está resguardando, nos está diciendo tranquilo, hay alguien que se encarga y al que yo le voy a pedir cuentas. Pero si tú quieres participar, también vas a participar de dar las cuentas. Entonces hay aguas. Porque si nosotros vamos por ese camino, podemos equivocarnos y podemos perdernos en esa responsabilidad y queremos tal vez el reconocimiento, pero no la responsabilidad, ¿verdad? Y mucho menos la consecuencia. Pues qué fácil. Así cualquiera. Entonces, debemos de darle el honor debido a quienes están sobre nosotros, ¿sale? A quienes están sobre nosotros como autoridades. Ok. Puede haber algunos que incluso duden de las autoridades delegadas y que puedan decir, bueno, ok, tú y yo somos iguales. ¿Quién te puso a ti como líder? ¿Quién te puso a ti como autoridad? ¿Acaso vino el ángel y se apareció a ti o una voz audible del Señor te dijo, yo te confiero esta autoridad? No, ¿verdad? No hubo tal cosa. ¿Cómo saber que genuinamente y verdaderamente una persona está investida de la autoridad de Adonai cuando lo vemos de carne y hueso, ¿no? Cuando lo vemos de mi misma estatura y cuando nosotros vemos incluso alguna cosa mejor en nosotros que en él o ella, ¿verdad? Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Claro. Claro. Nosotros debemos de tener cuidado. Porque efectivamente tal vez nosotros pudiéramos ver algo en nosotros que sea bueno, que sea mejor quizá, que tengamos más habilidad que algún otro, pero ¿sabes qué? No es solamente eso. Estábamos viendo una serie, la serie de Reyes, y veíamos a una persona, cuando fue llamado a Saúl a ser rey, estábamos viendo una persona que no se creía capaz, ¿no? Que no se creía capaz y que tal vez había gente más capaz que él para la guerra, más capacitada que él para ir y para organizar a las personas. Había personas más capacitadas que él o con más experiencia en ciertas cosas. Y él decía, no, pues es que yo no. Yo aquí no tengo nada que ofrecer, ¿no? Pero
Adonai no estaba viendo habilidades, no estaba viendo conocimientos. Adonai no estaba viendo si era más grande o mejor. Adonai estaba viendo el corazón. Y siempre Adonai está viendo el corazón. Tal vez el que está en la autoridad, tal vez no sea el más capacitado, más que tú, pero tal vez tiene un corazón correcto ante Adonai. Y tú no. Esa es la realidad, que a todos nos pega. Esa es la realidad, que cuando tú ves una autoridad delegada y dices, híjole, pues es que yo lo podría hacer mejor, es tal vez un ápice de orgullo que está ahí en tu corazón, que está levantando la mano, queriendo tomar posesión, queriendo tomar control, y es el momento para que nosotros podamos someter esa soberbia, es el momento para que nosotros podamos bajar 3 rayitas al ego y poder controlarnos, porque tal vez es que Adonai nos tiene así porque hay un corazón mejor que el tuyo, ¿sí? Y en ese sentido debemos de tomar acción para que nosotros podamos rectificarnos y podamos cambiar eso que está mal, para que un día el Señor pueda efectivamente utilizarte, porque de otra manera el Señor no va a tomar aprecio de alguna circunstancia que pudieras tú otorgarle al reino, ¿verdad? Hay que tener cuidado, amados, hay que tener mucho cuidado, ¿sale? ¿Se puede observar la investidura sobrenatural de Adonai en las personas? Sí. Se puede. Se puede observar una investidura especial cuando una persona tiene un llamado sobrenatural de Adonai. Cuando una persona se preocupa y se ocupa en las almas. Cuando una persona tiene habilidad que no es natural en él, ¿sí? Que tal vez esta persona es tartamuda, pero cuando habla en el público, pues se le quita y es tan elocuente, pero él hablando por allá, fuera del espacio sagrado, del espacio de predicación, pues no da una, platicando, no es bueno ni siquiera transmitiendo una idea, pero aquí se transforma. ¿Qué es lo que pasa con él? Porque hay una investidura espiritual especial sobre esa persona que lo capacita para poder hacerlo. ¿Qué es lo que iba a pasar con Moisés? Cuando Adonai le dijo, no, tú tranquilo, yo te voy a enviar a ti y tú tienes sobre ti esta autoridad. Y la vara representaba en la mano de Moshe la autoridad de Adonai. No iba solo, iba con aquel que era el creador de la lengua y de los labios para poder transmitir una idea. Pero él se vio a sí mismo. Dijo, no, pues es que yo estoy pero bien tartamudo. Manda por quien tengas que mandar. Es que te estoy mandando a ti. ¿Qué estaba viendo Adonai? ¿La capacidad de Moisés para ser elocuente? No, estaba viendo el corazón humilde que estaba en él, ¿verdad? Había tratado con él 40 años después de haber sido príncipe y haber sido rebajado a pastor de ovejas, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajó con él en su corazón? 40 años. Ya estaba listo, estaba preparado el corazón de Moisés para poder ser líder, ¿sí? ¿Quién sabe? Tal vez es lo que nos falta. Pasar un proceso por el que Adonai trabaje en nuestro corazón para ahora sí ponernos en el lugar que Él desea en el que estemos, ¿sí? Es bien duro. Es bien duro porque ¿quién quiere estar abajo? Porque ¿quién quiere ser el de intendencia? ¿Quién quiere ser el que esté hasta abajo de la cadena alimenticia, ¿no? Por así llamarle, ¿verdad? Entonces, hay que estar dando vuelta en esto que estoy diciendo. Mire, el reino de los cielos, la autoridad del reino de los cielos es así. Es como un cuerpo. De hecho, esta analogía la usaron en el Brida Hadashah, en una de las cartas apostólicas. Un cuerpo sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no? El ojo sabe su función, tiene su propia función y no se mete con la función de ningún otro órgano. No se mete con la función de la oreja, ni de la lengua, ni del pie. No se mete con ninguna otra función, ¿sí? Imagina que ese cuerpo sufre un accidente y te cortas un pedazo, te haces una herida en un brazo y empieza a sangrar.
Pero en el momento en el que tú te haces y pasa cierto tiempo y el ADN tiene un código escrito de Adonai que dice que cuando algo suceda así, a través del ARN mensajero, pues lleva la información a las células para que se pongan a trabajar. Pum, 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 empiezan a trabajar y empiezan a reconstruir. Eso es la función de ellas. Pero imagine que no quieren respetar la autoridad del ADN, la autoridad que le mandó decir construye. No quieren. No me da la gana. No me da la gana. Ese hombre va a morir gangrenado. O ese hombre va a perder por lo menos el miembro, el brazo, porque pues no trabajaron las células. Al contrario, imagine que sí trabajan. Están trabajando, están construyendo. Y el ARN mensajero les dice, ya está listo, ya reconstruyeron, ya tiene ahí la cicatriz, paren de trabajar. Y que digan las células, no me da la gana parar de trabajar. A ver cómo le hace. ¿Qué cree que pase? Si las células no dejan de elaborar, no dejan de trabajar, se va a producir un cáncer. Se va a producir un cáncer. Y cuando ese cáncer se produzca, también tiene que extirparse. Cuando sea tiempo propicio. Entonces tiene que extirparse porque si no, se va a morir la persona entera. Tiene que sacarse del cuerpo esa podredumbre o esa producción de células que salieron de la autoridad, que salieron porque quisieron y estuvieron ahí trabajando de más. Tiene que extirparse porque si no, el cuerpo va a morir, ¿verdad? Así funciona la autoridad del reino. Así funciona. Si hay una persona que no se somete a la autoridad delegada, a la autoridad de Adonai, esa persona tiene que extirparse tarde que temprano, porque si no va a producir una enfermedad que va a dañar el cuerpo entero. Tal vez no el líder, probablemente el líder no diga, ¿sabes qué? Estás equivocando el camino, no te sometes, pues órale, largo de aquí está. No, tal vez no sea el líder, pero tal vez sea Adonai el que lo saque. Porque a él le interesa el cuerpo. A Adonai le interesa el reino. Y si hay cánceres en el cuerpo, él los va a sacar. Si la autoridad del líder no lo hace, la autoridad superior que delegó a ese líder lo va a hacer. ¿Doloroso? Sí. Doloroso, pero necesario. Para que ese cuerpo se restaure y vuelva a su estado normal. No puede quedarse enfermo, no puede quedarse con ese cáncer, no puede. A como dé lugar, tarde que temprano tiene que salir de allí. Bueno, vamos a buscar Éxodo 2:14. Y aquí empezamos a ver la batalla contra Moshe. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Sas Moshe, ándele por andar ahí defendiéndolo en el momento inadecuado, ¿verdad? Pues Moshe tenía algo que hacer. Y él tenía ya una idea en su corazón. ¿Sí nota allí un arrebato de autoridad en Moshe o no? Pero esa autoridad era una autoridad que él aprendió en las universidades de Egipto, ¿sí o no? Esa autoridad que él estaba ejerciendo, él estaba ejercitando, la aprendió no solamente de las universidades, sino del ejemplo que tenía en Faraón, sino del ejemplo que tenía en los superiores, en la estructura
de Egipto. Ajá. Entonces encuentra a estos dos y les dice, ¿por qué riñes con tu hermano? Y entonces le dicen, bueno, pues ¿qué? ¿Tú quién eres sobre nosotros? ¿Tú creciste en cuna de oro? Nosotros acá como esclavos. ¿Quién te crees tú que eres para decirnos a nosotros qué hacer, qué no hacer? ¿Quién te puso a ti por juez? ¿Quién te puso a ti por príncipe sobre el pueblo? ¿Mm? Entonces, le estaban regresando esa autoridad tal vez equivocada que él tenía en ese momento, ¿sí? Y tuvo que salir huyendo para poder aprender la autoridad correcta y regresar 40 años después. 40 años le costó. 40 años le costó aprender qué autoridad debía aplicar Moshe sobre el pueblo. Y resulta que 40 años después, él recibe lo que al principio quería, o lo que al principio ostentó. ¿Qué fue? Príncipe sobre Israel y juez. ¿Sí o no? Él adquiere después, ya que tenía un corazón correcto, adquiere después lo que al principio ostentó de una equivocada manera, o con un corazón equivocado. Ajá. Ahí está una prueba de que no es del que quiere, en el momento que quiere, ¿sí? Es en la voluntad de Adonai, cuando Adonai prepara el corazón. Ajá. Tú no le saques a la universidad de Adonai. Tal vez sea desierto, pero es necesario. Es necesario. Porque es allí en donde te va a capacitar para que tú puedas serle útil, verdaderamente útil en el reino. ¿Va a costar dolor? Sí. Sí. Pero es necesario. Ajá. ¿Tú crees que no le dolió a Moisés dejar todo lo que tenía en Egipto? ¿Tú crees que no le dolió la comodidad? ¿Tú crees que no le dolió la posesión? ¿Tú crees que no le dolió el status quo que tenía junto a su hermano, medio hermano? Bueno, postizo. ¿Tú crees que no le dolió que no lo quisieran escuchar en el principio? ¿Tú crees que no le dolía el ego? ¿Crees que no le dolía? Pues tuvo que salir para aprender. Tuvo que salir y eso fue lo que pudo haberle dolido. Bueno, siguiente por favor. Vamos a descubrir cómo es Israel, cómo es el reino. Esas personas que están conformando ese reino, ¿cómo son? En su naturaleza humana, en su origen, ¿cómo son? Para que partamos de allí hacia el crecimiento. ¿Sale? Vamos a buscar primero Ezequiel 20:38. Acompañen, por favor. Verso 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Adonai. ¿Qué tal? ¿Cómo era Israel? La característica más categórica del pueblo de ese reino es que es rebelde. Desde sus orígenes es un pueblo indómito, un pueblo que no se deja domar, de dura cerviz. Ahorita lo vamos a leer. Salmo 78:8. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Adonai su espíritu. ¿Qué tal? Así es.
Estamos sacando la radiografía de Israel, la radiografía de lo que está afectado dentro de las personas que conforman este reino. ¿Sí? Porque todos estamos ahí representados, ¿eh? Aunque usted diga, no, yo no soy rebelde, no, yo ni tampoco de dura service, ¿eh? No, yo no. Pero déjeme le digo que sí, todos tenemos un ápice de eso. Basta con que nos así rasquen tantito para que salga el cobre. Sí, en serio. Deuteronomio 31:27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Estaba hablando Moshe, ¿verdad? Oh, tremendo. Yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Ya habíamos explicado muchísimo acerca de la dura cerviz, ¿no? De no querer traer el yugo del mandamiento, el yugo de la instrucción del Padre. No queremos. Isaías 1. Ay, ¿cuál? 31. 31. Mire lo que dice, cómo dice la Reina Valera. Ahorita voy a leerle otra versión. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Adonai, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. La otra versión que les estaba diciendo dice, ay de los rebeldes, declara Adonai, que ejecutan planes pero no los míos, y hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Me encantó esa traducción. No le apunté, perdónenme ustedes. Rebeldes. Y tengo otros varios que no puse, pero todos giran en torno a la terquedad, a la rebeldía, a tener una dura cerviz, a ser contumaces. En este versículo así lo dice, tercos, desviándonos, problemas con la autoridad. ¿Y sabe qué? Es característico de Israel. ¿Nunca lo has sentido? Perdón. Que si dice el líder o el guía, vénganse por acá por la derecha, no, por la izquierda. O yo voy primero, no, yo corto camino para acá para salir más adelante. Siempre estamos buscando cómo torcer, cómo quitarnos de encima el mandamiento, cómo no someternos a aquellas autoridades que están sobre nosotros, cómo buscar hoyos negros en la legalidad o en la ley para poder así como que torearnos la responsabilidad, el compromiso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, amados? Bueno, esta es la radiografía que tiene Israel, este pueblo que conforma el reino. Bendito el Padre que en este reino nosotros vamos a la rectificación. Vamos a dejar todo esto y vamos a dejarlo atrás. No nos vamos a llevar al reino ni un ápice, nada, absolutamente nada de este origen, ni de esto que está siendo analizado de parte del Israel antiguo. Porque nosotros somos diferentes. Bueno, eso espero. Que somos llamados a hacer una rectificación entera y completa en nuestra vida. Y poder ahora sí recibir en el corazón la instrucción del Padre y poder caminar por ese medio, por ese camino de obediencia para poder agradar al Padre. Como Él desea ser agradado. Porque no es difícil el mandamiento, no es muy pesado, no es muy difícil. No está tan lejos como para decir, ¿quién nos lo traerá para acá?
No está en el cielo así lejano como para que alguien diga, ¿quién lo hará bajar? Ni está en los confines del mar para que alguien diga, ¿quién irá por él para que nos lo traiga? No, está aquí y está con nosotros. Está, y no solamente eso, sino que dice la promesa de Jeremías que escribirá Adonai en nuestro corazón la instrucción. Ajá. Para que caminemos en ese sentido. Y no desestimemos a las autoridades delegadas sobre nosotros. ¿Sale? Porque pasan cosas graves. Pasan cosas graves. Vamos a ver 4 ejemplos. El ejemplo de la porción bíblica y traigo otros 3 testigos. Otros 3 testigos. ¿Sale? Primero, la historia de siguiente diapositiva. Son ejemplos de consecuencias de desestimar la autoridad o consecuencias de despreciar la autoridad del reino. Ok. Usted va a decir, pues, ¿qué tiene que ver la maldición de Cam con la autoridad del reino? Pero tiene mucho que ver. Vamos a analizarlo. Vamos a Bereshit, a Génesis. Acompáñeme, por favor. Génesis. Sí, pero ahorita vamos a leer. Espérenme tantito, no se adelanten. Génesis 9, del 18 al 25. Probablemente no leamos todo, ¿verdad? Dice que bendijo Adonai a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Cuál dije? 18, 9, 18. No, estaba yo muy atrás. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Cosa curiosa que lo aclare. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto o desnudo, si usted quiere, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, qué curioso que lo reitere, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿De qué manera y de qué modo? No sabemos cómo lo hizo. Algunos piensan que Cam fue en una actitud burlona o en una actitud de risa, de el haber visto a su padre desnudo, y fue a compartirles a sus hermanos para que participaran de su burla. Eso es lo que algunas personas dicen, pero bueno, es una inferencia, no es algo que diga aquí. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Esto es un mandamiento. En ese tiempo que sucedió esto, pues para los que dicen que no había Torah en ese tiempo, pues no había Torah impresa o no escrita, ¿verdad? Pero había Torah oral, porque ellos sabían que había maldición por descubrir la desnudez del padre, o de la madre, o de pariente cercano, ¿verdad? Aunque algunos interpretan esto de descubrir la desnudez como otra cosa peor, a lo que no vamos a ahondar porque no voy en ese sentido, voy en el sentido de la autoridad, que Noé representaba autoridad sobre sus hijos, ¿sí o no? Claro que sí, una autoridad delegada de Adonai, funcional para sus hijos. Ajá. Él debía, en este caso el hijo, el Cam, debía de haber respetado a su padre por ser una autoridad y haberle honrado yendo a taparle la desnudez, ¿sí?
a cubrirlo, así como sus hermanos lo hicieron. Ellos honraron el mandamiento. No así Cam. Y entonces viene una consecuencia, no solo para él, probablemente él tuvo una consecuencia, pero no fue solo él. Tocó la consecuencia al hijo de Cam, que se llamó Canaán, ¿sí? Hasta su hijo alcanzó esta maldición. Se la voy a leer. Despertó Noé, en el 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, no Cam, Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Adonai mi Elohim sea Sem y sea Canaán su siervo. Sale. Y engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y etcétera, etcétera. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de la actitud de Cam hacia la autoridad de su padre? Es una gran lección, porque la maldición alcanzó a su siguiente generación. ¿Y sabes qué? Cuando una persona desestima la autoridad, según la historia bíblica, en esta analogía perfectamente bien aplicable, va a terminar como siervo. ¿Sí? Aquel que no puede someterse a una autoridad va a terminar sometido a la autoridad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Aquel que no se somete. En este caso, lo estamos enfocando a la autoridad del reino. ¿Sí? En este caso. Aquel que no se somete a la autoridad. Los que no se someten a la autoridad tendrán que ser siervos sujetos a autoridad, les guste o no, por las buenas o por las malas. ¿Sí? ¿Qué tal? Así es. Máxime aquellas personas que quieren servir a Adonai, hermanos. Aquellos que quieren ser siervos de Adonai necesitan verse cara a cara con la autoridad, porque no pueden servir con un espíritu de rebelión. Nadie puede servir con un espíritu de rebelión. ¿Podrá intentarlo? ¿Podrá intentarlo? Pero hasta que no se someta a la autoridad, no es que Adonai va a considerarlo. ¿Sí? Eso nos habla a todos. Eso nos habla a todos. Ok, siguiente historia. Esta historia también fue bien dura. Esta historia fue súper dura. Busque ahí. Números. Levítico. Es Levítico, no Números. Levítico 10. Ahí búsquelo, por favor. Ni cómo decir que es error de dedo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Adonai fuego extraño que él nunca mandó. ¿Ah? Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó y murieron delante de Adonai. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Adonai diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Ah? Porque no le estaban dando la gloria, la honra a Adonai. Por eso es que ellos murieron.
porque ellos llegaron en un momento tal vez inadecuado, en un momento, sí, Adonai había dado orden, pero no en ese momento quizá, o no de la manera que lo hicieron. De hecho, el texto bíblico nos ayuda a saber de dónde sacaron ese fuego. No lo sacaron del altar, era un fuego extraño que trajeron de quién sabe de dónde, y tal vez estaban bajo influjos del vino, del alcohol o de alguna sustancia que tomaron, ¿verdad? Del vino. Entonces, aprendemos de su experiencia que el hombre sirve a Adonai sujeto a su autoridad. Si hay un orden, Adonai establece un orden de autoridad para que los siervos, no solamente las personas que conformamos el reino, sino los siervos, los que tienen cierta función en ese reino, tengan un orden de autoridad. Aún ellos, aún nosotros, como siervos, debemos de estar sujetos a autoridad. Y no ignorar la autoridad y el orden que establece. Porque toda vez que ignoramos el orden que esa autoridad establece, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Llevando fuego extraño. ¿Sí? Llevando fuego extraño. Ofrecer en el servicio fuego extraño a Hashem, un fuego que Él no pidió, que nunca lo mandó, imagínense nada más, ¿no? Yo no sé si se ha dado cuenta las veces que ha leído tal vez el Brit Hadashah, el nuevo pacto, donde vemos realmente personajes que van sirviendo de dos en dos, ¿verdad? Cuando Yeshua establece que sus discípulos vayan a predicar, los manda de dos en dos, ¿sí o no? Siempre. En ese sentido, nosotros sí podemos ver a un Pablo y a un Bernabé, ¿verdad? Que van y predican, pero fíjese cómo funciona esta cupla, esta unidad, esta unión. Está Pablo y Timoteo también, ¿verdad? Hay uno que es llamado a tomar la iniciativa y otro que se somete a la iniciativa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es bien interesante. Ahí está Pedro y Marcos también. Uno que dirige y otro que ayuda y se somete. Porque hay un orden. Aún la estructura más pequeña de estas dos personas que van a predicar el evangelio, aún en estas dos personas debe de haber un orden. ¿Sí? Una autoridad delegada y una persona que ayuda, una persona que se somete. Así en el reino de los cielos. Hay personas que van en el reino más avanzadas, a las cuales Adonai elige o Adonai llama para ser autoridad en sus términos. Y hay otro montón que están sometidos a esa autoridad, ¿sí? No porque sea autoridad, sino por la propia voluntad de ellos, en el entendimiento que hay orden funcional en el reino. Si alguien dice, si aquella persona puede hacerlo, yo puedo hacerlo mejor, o yo también puedo hacerlo, ¿no? Seguramente esa persona está en rebelión, hermanos, porque Elohim no solo presta atención a la existencia o ausencia de fuego. Una persona que quiere servir y tiene mucho ímpetu de servir, puede decir, yo quiero servir, yo quiero levantar la mano, yo quiero servir. Y puede decir de una persona que está sirviendo, yo puedo hacerlo mejor que él. Rebelión. Porque Adonai puede ver el fuego en ese corazón. Pero no solamente Adonai
está prestando atención a la existencia de fuego, la ausencia de fuego, sino al carácter y al origen de ese fuego ofrecido. ¿Me doy a entender? ¿De dónde está proviniendo ese fuego? Si ese fuego está proviniendo del altar, bendito el Señor, que siga adelante. Pero si ese fuego está naciendo de un corazón orgulloso, de un lugar equivocado, ese fuego debe de apagarse. Yo espero que se esté entendiendo, amados. Espero que se esté entendiendo. Siguiente historia. Tercer testigo. Aarón y Miriam. No es cierto. Hijo, me faltó uno. Bueno, retiro lo dicho, son solo 2 testigos suficientes. Y la historia que nos atañe en esta porción bíblica. Coré. Ahora sí vamos a Números 16. Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliaf, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, estamos hartos. Bueno, no dice eso, pero se induce. Estamos hartos de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, son apartados para Elohim, y en medio de ellos está Elohim. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. No le gritó, no le dijo: no, Coré, es que tú no sabes, yo fui elegido, investido de las... No, él simplemente se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito. Y dijo, bueno, ya después de que se había parado, y dijo a Coré, ya que tenía el consejo de Adonai, dijo: mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Van a hacer esto, van a tomar los incensarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos. Y pongan en ellos incienso delante de Adonai mañana, y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será santo. Eso les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Adonai, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Adonai. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? ¿Contra quién dice que se juntaron? ¿Contra Moisés y Aarón? Contra Adonai mismo. ¿Por qué? Porque Adonai había establecido su autoridad sobre Moisés, sobre Aarón y sobre Aarón. No lo establecieron hombres, no fue así como que democrático. ¿Quién vota por Aarón? Y a ver cuántos, ¿no? A ver, cuéntense. No. Fue Adonai el que le dio la instrucción a Moshe y dijo: sepárame a tu hermano, porque él será el siervo, él será el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Fue Adonai el que estableció esa autoridad delegada sobre ellos. Por eso es que cuando una persona está en oposición a la autoridad delegada, no está en oposición al que representa la autoridad. Está en oposición ante el que dio la investidura de autoridad, el que la delegó. Está contra Adonai mismo, ¿sí? Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso, debemos de entenderlo. Y
apuntarlo en nuestro corazón, que debemos de tener mucho cuidado de hablar de nuestros líderes, de hablar de nuestros pastores y roim, de hablar de los que han sido delegados sobre el pueblo, porque por Adonai han sido delegados. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Si ya hemos cometido el error de hacerlo, este es el día para arrepentirnos y para pedir perdón por esto, ¿sí? Nosotros no estamos aquí para corregir a nadie. Es más, no estamos aquí ni para juzgar al líder que está encima de nosotros, porque ya tiene quien le juzgue. Por eso dice la palabra, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que hay mayor condenación. ¿Por qué cree? Por la responsabilidad tan grande que cae sobre ellos porque está guiando almas. Y si las hace tropezar, imagínese tropezadero. Imagínese, se hace tropezar a un pequeñito, lo que le toca a ese maestro, ¿sí? Por eso no se hagan maestros muchos de ustedes, porque hay más condenación, porque se le va a pedir más cuenta a ese que está enseñando que aquel que no enseña, ¿sí? Se le va a pedir más cuenta. Por eso, hermano, tiene quien juzgue a los líderes que han sido establecidos en autoridad de parte de Adonai. No es nuestro papel. Nuestro papel es, en el entendimiento de la autoridad delegada en este reino, someternos. Es someternos. Pero no podemos andar como que sueltos por ahí, porque muchos hoy piensan que pueden andar sueltos por allí. No, y no tengo autoridad a quién someterme. Ya en este entendimiento de las raíces de la fe bíblica, yo ya no necesito someterme a nadie. Error. Ahora es cuando más debemos de entender este sometimiento, debemos de entender más este camino de autoridad delegada. Es ahora. Ahora el no someternos o el estar murmurando contra nuestras autoridades o el estar pensando mal de sus decisiones, eso trae consecuencias contra nosotros. Trae, en el peor de los casos y en el extremo más peorcísimo del universo, que las mismas puertas del Gehenna se abran contra nosotros. ¿Ah? Para que vea la implicación de no someternos a la autoridad que hemos elegido, porque nosotros lo elegimos. Un día se nos dijo, estos son los mandamientos de Adonai, los cumplirás, y nosotros dijimos, Nase benishma, firmamos este contrato cuando le dijimos a Yeshua, ven a mi corazón, ahora sí quiero ser una nueva criatura, ahora sí quiero dejar mi vida pasada y quiero ir en una vida nueva. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Y cada cierto nivel establecemos nuevas formas de mostrar nuestro sometimiento, nuestra obediencia a lo que Él establece sobre nosotros, ¿sí? Aún las autoridades de nuestro camino de fe son elegidas por nosotros, ¿sí o no? ¿O quién lo tienen aquí con una pistola en la cabeza? ¿Así nos tienen? Elegimos estar bajo una cobertura. Ajá. Lo elegimos. Debemos la obediencia. No nos toca a nosotros juzgar ninguna decisión. Eso nos habla súper fuerte. Coré representaba el servicio sacerdotal, porque era hijo de Leví. Él representaba el servicio sacerdotal, pero Datán y Abiram representaban a los líderes y cabecillas dentro de la asamblea de Adonai.
a todos los demás, a los seculares, por así llamarles. Y con él 250 hombres más de renombre que se reunieron para rebelarse contra Moshe y contra lo establecido por Adonai. Y los atacaron diciendo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos nosotros somos santos. ¿Por qué pues se levantan sobre nosotros? ¿Por qué ustedes se enseñorean de la congregación? Mire, hay ocasiones y hay veces que las decisiones de un líder parecieran enseñorearse de los que están abajo. Parecieran. Incluso a veces pareciera que algunas decisiones o algunos ¿cómo se le llama eso? Algunos mandatos, vamos a llamarles así, o algunas órdenes, pues rayaran en la vanagloria de esa persona o el orgullo, ¿no? Pero es solamente algo que nosotros estamos viendo de abajo para arriba, ¿sí? O de fuera de esa función hacia adentro de esa función. Podemos reconocer tal vez algo como una simple proyección de nuestro corazón. Ajá. Porque nosotros no conocemos el corazón del líder, ni es nuestra función ni nuestro trabajo. Pero si nosotros descubrimos allí, ese líder probablemente lo que quiere él es hacer aquello, o es hacer acá, o es hacer allá, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No estamos proyectándonos? ¿No estamos viendo en él lo que probablemente nuestro corazón pudiera estar queriendo hacer? ¿O que si estuviéramos en sus zapatos, nuestro corazón haría? Es solamente un reflejo de nuestro corazón. Moisés escuchó las acusaciones, pero no se enojó ni se molestó de inicio, quizá. Tal vez sintió en su corazón así como que no trató de defenderse. Tampoco trató de ejercer autoridad. Cállense la boca todos, porque yo soy aquí el... ¿No? ¿No? Se postró ante Adonai. Se postró ante Adonai. Nos permite Adonai llegar a ese nivel, que cuando alguien hable de nosotros o cuando alguien nos ofenda o nos intente ofender, nosotros podamos estar tranquilos y saber en dónde estamos parados, ¿no? No solamente menospreciaron a Moshe y a Aarón, porque Adonai no está lejos ni separado de la autoridad que delega. No está lejos ni separado. Si Adonai delegó su autoridad en una persona, Adonai está cerca de esa persona. Vamos a cuidarnos. Porque nadie puede, fíjese, esto también, apúntelo, nadie puede rechazar la autoridad delegada de Adonai y al mismo tiempo aceptar la autoridad de Elohim. Porque no hay diferencia, es la misma. Aunque no nos guste. Ajá. Yo no puedo rechazar la autoridad que Elohim delegó sobre una persona que está sobre mí y a la vez decir, no, yo sí me someto a la voluntad de Adonai, a sus mandamientos, o yo sí, a la autoridad del mismo Adonai. No, porque la autoridad delegada de Adonai en la tierra, pues ahí está, representa. En nuestra estructura de reino hay muchos hermanos con autoridad delegada sobre nosotros. Como decía hace ratito, nadie puede ser como un satélite sin dueño.
allá circundando el espacio sideral, así como que no, yo no tengo autoridad sobre mí. Malo, malo, porque todos en el reino debemos someternos a una autoridad, todos en lo absoluto, todos. No hay gente que conforme el reino, que esté dentro del reino de los cielos, que ande sin autoridad por ahí. Nadie, porque ese sería un rebeco, un rebelde. Y por simple definición, ese rebelde se saca de la congregación porque no se somete, no es parte del reino. No está allí para sumar, no está allí para edificar, no está allí para fortalecer, no está allí para ayudar, no está allí para nada. Como es rebelde, no quiere someterse a el camino que está trazado, a lo que ya está establecido, a la estructura. Él está fuera del sistema. ¿Para qué lo queremos ahí? Es lo que dice Adonai, ¿no? Lo que veíamos del cuerpo al principio, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Moshe mandó llamar a Datán y a Abiram, ¿se acuerda? Bueno, ya, ok. Ahí está Coré. Coré sí estaba dando la cara, pero Datán y Abiram no nes. Ellos tenían una actitud revanchista contra Moshe. Se rehusaron, se rebelaron con desacato contra Moisés con palabras hostiles. ¿Sí o no? Vamos a leerlas, a ver qué le dijeron. 16:12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Qué tierra se referían? Ahí donde estaban cautivos y esclavos, la tierra que fluye leche y miel. Fíjese nada más qué tontería están diciendo. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Eso es lo que estaba haciendo Moisés, diciéndoles que vinieran. Mire cómo los que se supone que deberían de estar sometidos están viendo al líder. Porque esto es bien común. Podemos ver en el líder, este se está enseñoreando de mí, ¿verdad? Es bien facilito confundir una indicación de nuestro líder con algo que está mal manejando, ¿no? O que él se está enseñoreando, que está tomando dominio sobre mí, ya no, ahora me está mangoneando, ¿no? Me está controlando. Es un controlador ese líder. Es bien facilito confundir las formas y los modos. Quizá algunos líderes pueden caer en el error de sí hacerlo. ¿Qué nos toca a nosotros? Porque ellos tienen quien les juzgue, nosotros no. Sí. Sí, claro que sí. Orar por ellos, muy bien. Sí. ¿Sabe que en el hospital, en el hospital donde trabajo, luego hay cosas que a ciertas personas no les gusta realizar de su trabajo, ¿sí? Y entonces puede llegar el jefe y puede decir: quiero que hagas aquello, o quiero que vayas y hagas esto, que es algo que él debe de encargarse, es su área, es su trabajo, es su labor, y le corresponde a él, es su especialidad, y tiene que ir y tiene que ahí hacer su labor. Pero él dice: no, está abusando de mí porque yo ya trabajé con este equipo y con este equipo, y él ya ahora quiere que también vaya aquel. No, está abusando de mí. No quiero ir, no voy, y voy a acusarlo con sindicato, y voy a ir con sindicato y voy a decir que está abusando de mí. Y entonces va y le dice al sindicato: ¿sabes qué? Es que el ingeniero está abusando de mí porque ya hice esto y ahora me está mandando a hacer aquello y está abusando de mí. Es bien facilito equivocarse en pensar que la indicación que está dando está haciendo contra de la persona, ¿no? Pero firmamos un contrato en donde dice que estamos
contratados por 8 horas hasta que acaben, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir a sindicato que está dañando tu legalidad, ¿no? Injustamente, ¿no? Y no solo eso, sino que va a acusarlo sin haber hecho nada. El de sindicato tiene el deber de decirle a este compañero, ¿sabes qué? No puedes venir a echar de cabeza a tu jefe si tú no fuiste a cumplir con lo que te dijo que cumplieras. Primero ve y cumple, y ya cuando hayas cumplido, ahora sí vienes conmigo y me está abusando de mí. Porque si tú no cumples, en realidad lo que estás haciendo es desacatar la orden del jefe. Estás desacatando. ¿Sabes quién tiene las de perder? Tú. Vienes con sindicato, pero yo no puedo defenderte porque desacataste la orden. ¿Sí? Si en lo natural, si entre los gentiles así se aplica, ¿cuánto más en el reino de los cielos? ¿No crees? ¿Cómo te quejas de algo que te están pidiendo que hagas, de una indicación que te están dando? ¿Cómo te quejas sin ni siquiera intentar hacerlo? Desacato. Tú vas con Adonai y si puedes orar por el líder, puedes decir, no, es que él... Pero si no estás ni siquiera sometido a su voluntad, sometido a la autoridad delegada, ¿cómo te atreves a ir con Adonai a orar por él? ¿No? Lo primero que debemos hacer es ser obedientes. Estar bajo la autoridad delegada de Adonai. Y entonces sí, tendremos todo el derecho de ir ante Adonai y decirle, mira, Señor, yo estoy sometido, tú ves, yo obedezco cada indicación, cada cosa que Él pone, que Él me manda, cada cosa que él o ella Él me dice, yo lo hago, pero está abusando, ahora sí, pero está como que haciendo malas cosas porque yo veo, pues ahora sí. Pero es que estás ya dentro de esa obediencia a la que tú eres llamado. De otra manera, qué ilógico. O sea, es que nos está pidiendo un montón de cosas. ¿Y cuántas de esas has hecho? No, ninguna, pero es que son un montón. Qué ridículo nos veríamos. Qué ridículos, ¿no? Entonces, hagamos las cosas como deben de ser. Hagamos las cosas. ¿Hay otra diapositiva, mijo, o ya es todo? No es todo. Ahí déjala. ¿Cómo ve? Nuevamente, la ejecución del juicio de Adonai inició con la indicación de apartarse de entre esa congregación rebelde para consumirla. Ahí estaban. Y Y entonces le pide al pueblo, ¿saben qué? Apártense de las tiendas de Datán y Abiram porque algo maravilloso aquí va a pasar. Elohim debe quitar la rebelión de entre su pueblo. Moshe pide misericordia por los inocentes y Elohim mismo testifica delante de los israelitas que él aceptaba las palabras de Moshe reconociendo la autoridad delegada en él. Pero si no quita a Adonai de en medio de su pueblo, a los rebeldes que no tienen remedio, la congregación no puede prosperar. La congregación de los hijos de Israel no podría prosperar si se mantienen esos rebeldes en medio del pueblo. Porque la rebeldía se pega. ¿Sabe cuál es la manifestación de la rebeldía? Usted me va a ayudar. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? ¿Cómo se manifiesta? Sí. ¿Cómo se manifiesta? Por la murmuración. Una persona rebelde murmurará tarde que temprano.
Y cuando eso suceda, se manifestará el corazón de rebeldía de esa persona. ¿Sí? La murmuración es la característica primordial de una persona que está en rebelión. Ahí está. Lo podemos ver claritito. Entonces la congregación no puede prosperar, no crece ni se desarrolla, no logra la victoria debido a que hay en ella algunos que son rebeldes, que suman para sus propios intereses, que contamina de rebelión a los demás cada vez que murmura de algo que no debería de pasar así. Oh, no, es que eso no está bien. Y es que ya viste que es que ellos están pidiendo así, o él está pidiendo así, y es que eso está mal, porque aquí, porque allá, y entonces se contamina. Sí, pero ahorita estamos hablando de la autoridad en el reino. O sea, por ejemplo, nosotros pues, sí podríamos murmurar de 1000 cosas. Sí, claro, de 1000 cosas. Y en este caso es de los líderes, de la gente de la autoridad delegada que Adonai ha establecido. Porque el reino de los cielos tiene esta estructura, ¿sí? Y debe de tenerla. No somos satélites que andamos ahí sueltos en el universo, no. Tenemos un nexo, un vínculo, y es un vínculo que nosotros elegimos. Y en ese sentido, en esa estructura, esta estructura tiene esa autoridad delegada de Adonai, y nosotros como siervos, como parte de ese reino, nosotros le debemos a esa autoridad delegada en el reino nuestro reconocimiento, el honor debido y la obediencia. ¿Sí? La obediencia. Ok. Aquí en este mismo capítulo nosotros vemos la consecuencia de estos pocos que se rebelaron contra Adonai. ¿Cuántos eran? 250 más las familias de Datán, Abiram y Coré, ¿sí o no? Pero no solamente ellos. Después, el pueblo entero se quejó contra Moshe. Despuésito, y le dijeron, por tu culpa, estos murieron. Por tu culpa, Moisés. ¿Fue por la culpa de Moisés? Puf. Ya la congregación de los hijos de Israel ya estaba totalmente contaminada en este entendido, y vemos el fruto de la rebelión. Ahora no solo los originadores de esta rebelión, sino toda la congregación fue contaminada de la rebelión. Muy triste. No podían ver que ellos no tienen ni la autoridad, ni la capacidad, ni el poder de abrir las puertas del Hades. Moshe y Aarón. Porque ellos decían, no, es que ustedes, ¿cuándo en la vida? O sea, Moisés dijo, ábrete tierra y con mi poder y con... No. No, fue la consecuencia de sus decisiones, de sus actos, ¿verdad? Pero eso ya no lo podían ver, la congregación ya no lo pudo ver, ya estaban cegados de sus ojos, estaban enojados contra aquellos que dirigían al pueblo. Estaban enojados. Adonai no tolera que se ofenda su autoridad. Por eso es que nosotros debemos de rectificarnos, amados. A como dé lugar tenemos que rectificarnos. A como dé lugar. Cuéstenos lo que nos cueste, porque toda vez que nosotros ofendamos una autoridad delegada, estamos ofendiendo la autoridad misma de Adonai, y Adonai no tolera que se le ofenda su autoridad. Él puede tolerar muchísimos pecados, muchísimos, y aún perdonarlos, pero cuando se trata de la rebelión, no la tolera, porque ella representa el principio de orgullo, el principio de soberbia, el principio por el que el oponente cayó del cielo. No hay momento en el que más nos parezcamos al oponente que en los momentos en los que nos rebelamos contra la autoridad delegada.
Si nosotros somos hijos del reino, somos hijos de Adonai, ¿a quién nos debemos parecer? No al enemigo, pero toda vez que nos rebelamos a las autoridades que están sobre nosotros, funcionales, en una familia, tal vez el padre de familia con los hijos. En una congregación, tal vez el que limpia tiene autoridad y puede decir, no, espérame, ahorita no pises porque está húmedo y vas a echar a perder mi trabajo. Dame tantito chance y ahorita te va a poner bien. Ahorita puedes pasar, ¿no? Si nosotros no podemos someternos a él por su funcionalidad, él tiene autoridad en ese momento. Nuestros patrones, ¿sí? Máxime en el pueblo de Adonai, ¿verdad? Entonces debemos aprender, amados, debemos aprender el orden espiritual que estableció Adonai sobre su pueblo. Si antes teníamos una estructura nicolaíta, hoy con mayor razón podemos someternos a una autoridad funcional. Hoy más que nunca y de la mejor manera. Lo que debemos y necesitamos es quitar de nosotros ese orgullo. Lo que necesitamos es que nosotros podamos hacer a un lado lo que yo deseo, lo que yo quiero, mis propios intereses, y empezar a poner delante de nosotros los intereses del reino. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a estar del otro lado. No antes. No antes. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, Rey soberano sobre tu pueblo, tú eres el que nos guía y nos muestra el camino. No nos pediste opinión sobre si tal camino o tal camino era el más correcto para nosotros según nuestra opinión o entendimiento. Tú estableciste. Lo vemos a lo largo de la palabra. Este gobierno teocrático, aquel que viene desde los cielos y que establece su reino, aquel que decide desde los cielos y que nos dice por dónde ir, no por dónde nos gustaría ir. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos equivocado completamente el camino. Porque venimos arrastrando, Señor, ese origen natural en la carne, que pareciera que no queremos soltar ese origen pecaminoso que analizamos ahorita en esa radiografía de Israel, del original Israel. Seguimos arrastrando en nuestro corazón la rebelión, la obstinación, el ser contumaces, el tener una cerviz dura, el no querer someternos a tu instrucción, a tu dirección, a tu guía, a tu mandamiento. ¿Cómo nos ofende, Adonai, que a veces alguien diga es que este es mandamiento de Dios? Nosotros queremos desestimarlos a veces. Pero no va a suceder más, Señor. Ayúdanos en tu espíritu de santidad a desterrar cada pequeño acto de rebelión, por más minúsculo e ínfimo, por más chiquito que parezca, poder detenerlo antes de que nos haga daño. Perdónanos, Rey eterno. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Rey. Venos en tu misericordia. Venos en tu misericordia, Rey. Yo entiendo y yo sé que no merecemos, Rey, pero en los méritos de Yeshua, Señor, corrígenos.
En los méritos de Yeshua te pedimos, Señor, nos perdones. En los méritos de Yeshua reconocemos nuestro mal proceder y la manifestación de la rebelión que es la murmuración. Perdónanos y limpia nuestra boca. Nos ponemos en tus manos, Señor, hoy delante de ti, para que no permita, mi Padre Celestial, que sigamos por ese camino de Coré, porque su fin es un fin de muerte, esa muerte que abre la boca del Seol. Perdónanos, Rey. Líbranos del mal consejo. Líbranos, Señor, de esa actitud soberbia. Líbranos, Señor, de esa sobrevaloración de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestra aparente sabiduría, de nuestros recursos. Perdónanos, Señor. Crea en nosotros, Rey, un corazón genuino, un corazón limpio, un corazón humilde. Forma en nosotros ese corazón de Moshe. Pone en nosotros ese espíritu de humildad y de mansedumbre que requiere este pueblo bendito tuyo, este reino que redimiste con la sangre preciosa de tu Hijo amado Yeshua. Permítenos, Rey, rectificarnos. Permítenos, Rey, agradarte. Que ese sea nuestro objetivo. Te lo pedimos, soberano. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua Mashiach. Toda Rabá Hashem por lo que tú harás con tu pueblo. Amén, amén y amén. Tuyo soy, con mi ser te he buscado. Límpiame al guardar tu palabra. Cuánto amo tu Torah, en ella siempre medito. Dulce